Buenos días, compañeros, buenos días. Comentarles nada más de que ya la tarea ya la reasigné. Ya lo que pasó fue de que como hice la tarea antes de dar de alta el grupo, entonces no asignó a nadie. Entonces se supone que ya lo de examen diagnóstico ya les debería de aparecer a todos. Se supone que eso ya lo arreglé. Y bueno, perdón, así que son errores de principio de semestre, pero bueno, esperamos que ya sean los últimos. Se supone que ya todos están dados de alta. En caso de que no, les quiero pedir un favorzote a todos de que cuando me manden un mensaje, me pongan de qué horas son, porque alumnos de matemáticas discretas tengo 2 grupos y de la otra que es métodos numéricos tengo 3 grupos. Entonces, para saber a quién se refiere cada uno es muy difícil. Entonces ya les digo que nos quedamos con la idea de la comunicación tipo WhatsApp o cosas mensajería, ¿no? De que cuando te estás comunicando con alguien ahí te dice de quién es cada cosa, ¿no? Pero en este caso pues no es lo mismo, o sea, aunque yo sepa que es un mensaje de Nereida o de Ángel José, pues para decir, híjole, ¿y es matemáticas discretas de las 10 o de la 1? ¿O es de métodos o es de...? Entonces, un favor, siempre mándenme eso, ¿no? Ya, la verdad yo ya no me acuerdo de todos los nombres, aunque ya la ventaja es que ya no, ¿cómo se llama? Pues ya no es necesario ponernos el nombre completo, ¿no? Pero de todas maneras siempre, bueno, para mi caso es muy útil saber de qué grupo son, ¿no? Sí, con la hora, con eso me basta, con la hora ya sé que solamente puede ser un solo grupo, ¿no? Cuando lleven base de datos, esperamos que obviamente lo lleven conmigo, pero cuando lleven base de datos, esto se le llama una llave primaria. Entonces es importantísimo que puedan identificar un elemento de otro. Ok. Entonces, en, en esto, ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, en el manual de matemáticas discretas, en lo que es el concepto de este sistema de numeración, tipo, ok, vamos a, mucho de lo que ustedes, de todo lo que nosotros vemos en esta materia, son cosas que ustedes ya vieron en algún punto y que básicamente, pues la única diferencia importante es que entendamos que básicamente, que es cambiar, adaptarse, ¿sí? Los ingenieros en sistemas tienen que ser muy buenos para adaptarse porque igual puedes estar programando software para tu PC, para tu Windows bonito, puedes programar para un sistema de la Apple, puedes programar para Linux o algún sabor de Unix, o sea, tienes que cambiar mucho. Entonces, como les decía, la capacidad de cambiar es parte de una de las habilidades mínimas que debería tener cualquiera que aspire a ser ingeniero en sistemas, ¿no? Y digas, pues es que a mí no me gusta. Pues igual, entonces, igual la carrera que esta no es la adecuada, ¿no? Hay otras, muchas otras. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es el concepto de sistema numérico. En realidad, ustedes ya lo vieron. Este, los sistemas numéricos, ustedes creo que secundaria, prepa máximo. Se supone que en las clases de matemáticas en historia les enseñan que los aztecas contaban de cierta manera, los mayas contaban de cierta manera, los chinos, los hindús, todos contaban de otras maneras. No hay una manera única, lo cual es interesante porque eso nos quiere decir que también ustedes cuando encuentren una solución, pues no va a ser único, ¿no? Puede haber muchas soluciones muchas maneras diferentes y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, por ejemplo, empezando con los sistemas numéricos, dice un sistema de numeración en base, el concepto base.
nosotros contamos de 10 en 10, ¿sí? ¿Qué significa? Pues significa que cuando yo tengo 10 elementos, lo considero como un 1, 0. Y cuando yo tengo 10 veces 10 elementos, lo considero como 1, 0, 0. Y cuando tengo 10 veces 10 veces 10 elementos, lo considero como 1, 0, 0. O sea, la base es a grupo, o sea, los conjuntos que me van a generar son de 10 en 10, ¿sí? Pero la pregunta, bueno, dices, a ver, ¿por qué de 10 en 10? Bueno, pues porque tenemos 10 dedos. Es una teoría, ¿eh? No. Bueno, no soy antropólogo, pero la teoría es de que contamos de 10 en 10 porque tenemos 10 dedos. Si hubiéramos tenido 3 dedos, pues igual contaríamos de 6 en 6. Y si hubiéramos tenido 7 y 7 dedos, contaríamos de 14 en 14, ¿no? Entonces, la base es de cuántos en cuántos contamos. Ahora, la base nos va a decir también el alfabeto que tiene que ver con el número de símbolos que usted representa. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que, por ejemplo, si yo tengo base 10, pues tengo 10 símbolos. ¿Cuáles son mis símbolos? El 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 9. Esos son mis símbolos. Si yo tuviera una base 5, entonces mis símbolos serían 0, 1, 2, 3, 4. Si yo tuviera una base 2, mis símbolos serían el 0 y el 1. ¿Sí? Mi alfabeto, o sea, el conjunto de símbolos que yo tendría, siempre es n-1, es decir, la base menos 1. Entonces, si yo tuviera una base 7, ¿cuáles serían los símbolos o el alfabeto de esa base 7? ¿Del 0 al 6? Exacto. Y si yo tuviera una base 20, Del 0 al 19. o sea, tendría 19 símbolos, ¿están de acuerdo? Sí. O sea, un símbolo es un elemento único, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí te dice, base 10, pues los símbolos, el alfabeto es de 0 a 9. Base hexadecimal, 0, 1, 2 hasta el 15. Cuando ya tenemos más arriba del 9, entonces usamos letras. Claro que esa es una convención, podríamos haber usado otros simbolitos o lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Si es base binario, nada más tienes 2. ¿Por qué son estos importantes? Porque en la computación, en las ciencias de la computación, usamos normalmente la base 10 porque es la que presentamos al usuario, o sea, la persona común y corriente, la que nos paga. Usamos la 2, el binario, usamos la hexadecimal, que es base 16, y usamos la base 8, octal. Usamos 8, 2, 2, 8, 16 y 10. ¿Sale? Pero en realidad las reglas son las mismas para cualquier base, ¿eh? O sea, no necesariamente dices, a ver si lo que es aplicable para la base, bueno, depende del caso. Pero para los propósitos básicos, lo que tú aplicas para la base, para conversiones en base 10 a base 16, de base 10 a base 2 es la misma. O sea, la teoría de números, que eso es algo que no nos enseñan en la primaria. La teoría de números dice que el comportamiento de las cantidades es la misma, no importa la base. Entonces eso es importante porque lo que vamos a aprender lo puedes aplicar a cualquier base. Entonces no te importa la base. Claro, las bases son importantes en el sentido de que para qué se usan. ¿Sí? Por ejemplo, la mayor parte, todos los circuitos electrónicos, toda la electrónica digital se basa en el concepto binario. ¿Sí? En el concepto de que tenemos números que son ceros y unos. Ahora, la razón principal, o bueno, sí, básicamente la razón principal de usar el binario tiene que ver con el concepto de simplicidad. La base más sencilla de todas es el binario, obvio. Es como, por ejemplo, ustedes catalogan una serie de personas y dicen feo, bonito, ya. Entonces, nada más tiene 2 para catalogar. Y es más simple, o sea, feo, bonito, ya. O feliz, triste, ya.
No te pones de que medio, de que más o menos. No. Divides bueno, malo, blanco, negro, alto, bajo, y ya. Entonces, para cuestiones de señales eléctricas, ¿qué es lo que se hace realmente? En las señales eléctricas dice, más abajo de esto es 0, más arriba de esto es 1. Punto. Ya. Si usáramos base 3, base 5, base 16, sería mucho más complicado, porque tendrías que tener algo que te ayudara a diferenciar entre uno y otro, lo cual no es tan sencillo. Entonces, por eso, básicamente en la computadora vamos a ver que todo se maneja en base binario. Ah, pero las personas no entienden el binario. Si yo le digo a un contador o le digo a ustedes, a ver, su calificación es 1010. Wow, ¿y eso qué es? Me explico, o sea, la computadora usa binario porque son señales eléctricas, pero las personas no usamos binario. Entonces, obviamente, te dirías, pues no, cámbiamelo. Entonces, obviamente, ¿por qué se usa el 8 y por qué el 16? Porque son potencias de 2. 8 es 2 a la 3, 16 es 2 a la 4. Entonces, muchas veces, cuando nosotros usamos el binario, realmente estamos usando potencias de 2, cuando usamos ya el octal y el hexadecimal. Entonces, por esa razón se usan esos. Pero la lógica, el algoritmo para hacer los cambios es igual, ¿eh? O sea, yo podría haber decidido base 7, base 5, base lo que quiera, es igual. Te dice que los números se expresan mediante una secuencia de cifras y el valor de las cifras depende de sí de la posición. Por ejemplo, el clásico, el que les digo, ¿quién quiere un 10? Y se lo doy inmediatamente. Y todos alzan la mano, ¿no? Y digo, yo quiero el 10, yo quiero el 10, yo quiero el 10. Pero digo, pero estamos en sistemas tecnológicos. Y recuerden que el 10 o el 1-0 es reprobado. Sí, porque recuerden que nuestro sistema es, para que pases tienes que sacar 70. Entonces 1-0 no te sirve. No, entonces no me conviene el 10, me conviene el 100. El 100 obviamente se lo tienen que ganar, ¿sale? Pero entonces el valor, recordemos, de nuestras clases de primaria son posicionales. Un 1 depende en qué posición esté. Si está en la primera posición, pues vale un 1. Pero si está en la segunda posición, es decir, 1-0, vale 10. Si está en la tercera posición, según nuestros nombres y según nuestros sistemas, vale 100. Si está en la cuarta posición, entonces vale 1000. ¿Sí? Entonces, todo depende de la posición en la que esté el número, es lo que vale. Un 1 como valor 1, pues no vale mucho, pero si vale en la segunda posición, 1-0, vale más que un 5. Lo cual suena raro, ¿no? De que digas un 1-0 vale más que un 5, un 1 vale más que un 5, pero depende de la posición en la que esté. Sí. Entonces es muy interesante porque en realidad los sistemas de numeración lo que nos ayudaron fue a representar la cardinalidad de un conjunto. Porque en realidad lo que tenemos es cuántos elementos hay de un conjunto. ¿Cuántos elementos de preguntas bien contestadas? ¿Cuántos elementos hay de dinero en tu cartera? ¿Cuántos elementos hay de alumnos? ¿Sí? Entonces lo que nos ayudó es a representar. Entonces, de nuevo, repasando rápidamente, base es de cuánto en cuánto contamos. Alfabeto es el número de símbolos que vas a tener. Sí. Entonces, eso te ayuda a representar. Es como el alfabeto, como las palabras, ¿no? O sea, nosotros tenemos un alfabeto de 28 letras, pero también usamos un montón de cosas, ¿no? Porque usamos símbolos como igual, símbolos matemáticos, símbolos religiosos, símbolos, etcétera. Entonces, nuestro alfabeto en realidad es bastante grande, ¿no? Luego, el valor del número se calcula mediante un polinomio. El polinomio es la sumatoria del valor por la base elevada a un determinado punto, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera posición se multiplica por la base elevada a la 0. La segunda posición es la base elevada a la 1. La tercera es la base elevada al cuadrado. Por ejemplo, el 53 en base decimal. El 3 se multiplica por la base elevado a la 1, que sería el 3 por 1.
y luego el 5 se multiplica por la base elevada a la, a la 1, que sería no, a la 2, perdón. Entonces sería, no, perdón, por la base elevada a la 1. Entonces sería 53 no es otra cosa más que 3 por 1 y 5 por 10, ¿sí? Como se ve abajo. Que esto de aquí, el 3278,52 no es más que 3 por 10 elevado a la 3, 2 por 10 elevado a la 2, 7 por 10 elevado a la 1, 8 por 10 elevado a la 0, 5 por 10 elevado a la menos 1, 2 por 10 elevado a la menos 2, ¿sí? Este numerito que va abajo se refiere a lo que se conoce como la base. Entonces esto es base 10. Si en lugar de un 10 tuviéramos un 8, si se fijan es exactamente lo mismo. Nada más que en lugar de tener 10 aquí, tendrías un 8. ¿Sí? Lo único que hay que checar es el alfabeto. Si tenemos base 8, sabemos que el alfabeto solamente son números del 0 al 7. Lo cual es correcto. Es 1, 7, 5, 3, 7, 2, base 8. Si tuviéramos binario, solamente tendríamos ceros y unos. Entonces, la lógica de cómo se representa un número es la misma a la que conocen, con la única diferencia que lo que puede variar es la base, ¿sí? Lo que cambian son las bases, entonces, es como cuando compramos, ¿no? No sé cuándo han comprado en internet, digo porque a mí me ha tocado, y te dicen de repente, sobre todo cuando compras en páginas web, y te dicen el producto está en euros. Uf, pues hay que multiplicarlo por euros. El producto está en dólares. En realidad las cuentas son las mismas, lo único que cambia es la moneda. Y es lo mismo, o sea, las cantidades son cantidades. Obviamente no es lo mismo 10 dólares a 10 euros, a 10 pesos, o a 10 yenes, o a 10 renminbis, o sea, no es lo mismo. Pero al final de cuentas, el proceso y el concepto es igual. En realidad es lo mismo. O sea, lo único que cambia es la base. En este caso, lo único que cambia es la moneda. ¿Sí? La moneda es como las temperaturas, ¿no? Las temperaturas también cambian con respecto a que si los mides en Fahrenheit, si los mides en grados Celsius, etcétera. El concepto de temperatura es el mismo. El concepto de número es el mismo. Es exactamente el concepto de número que nos debieron de haber enseñado. O sea, nos debieron haber enseñado esto. De decir, la base es tanto, base 10, ¿ok? Pero existe la base 8, la base 5, la base 7, la base la que quieras, no importa. Sí, que eso es súper, súper, súper importante. No importa la base. Sí. Luego, conversión de decimal a una base B. Lo que vas haciendo es el número decimal lo vas dividiendo n veces hasta que ya al final el residuo te quede en cero. Es decir, por ejemplo, tienes el número 26. El número 26 lo divides, suponiendo que lo quieres convertir a base 2, lo divides entre 2 y el residuo es el que vas formando el número. Es decir, de derecha a izquierda, 26 entre 2 te da 13 y te sobran 0, es este 0 de aquí. 13 entre 2 te da a 6 y te sobra un 1, es este 1 de aquí. 6 entre 2 te da 3 y te queda un 0 aquí. ¿Sí? Porque es el residuo. 6 entre 2 es a 3 y te sobran 0. 3 entre 2 es a 1 y te sobra un 1. Cuando ya te sobra un 1, cuando te sobra un valor, o bueno, cuando el resultado es menor que la base, se coloca automáticamente. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que cuando yo quiero convertir un número de la base 10 a la base X, pues lo único que tengo que hacer es dividir. Dividir, dividir, dividir y dividir. Si yo quisiera hacer esto mismo con la base 8, por ejemplo, serían 26 entre 8. 26 entre 8 sería 3 y me sobran 2. Y como el 3 es menor que el 8, entonces serían 3, 2, base 8. Sería un 26.
¿Sí? ¿Cómo comprobamos que es cierto? Pues la operación contraria de la división sabemos que es la multiplicación. Entonces sabemos, ¿sí? Sí, que por ejemplo, este número de aquí, ¿cómo se convierte al revés? ¿Cómo se convierte en decimales? Por ejemplo, el punto 1875. Cuando lo quieres convertir a base 2, lo que haces es lo multiplicas por 2 y lo vas, ¿cómo se llama? Lo multiplicas por 2 y el último número que te quede acá es el que vas poniendo. Entonces, para convertir decimales a otra base, lo multiplicas por el número de la base y el número que te queda aquí después del punto es el que vas poniendo. Por ejemplo, esto por 2 te queda, a ver, sí, multiplicando esto por esto te queda esto y pones este 0. Multiplicando esto por esto te queda un 0. Multiplicando esto por esto ya te queda un 1. Entonces es 0, 0, son estos dos primeros. Luego te queda un 1. Y luego multiplicando lo que te quedó, quitándole el 1, te queda otro 1. ¿Sí? Entonces, si tú quisieras convertir 26.1875, la parte entera la conviertes dividiendo, la parte decimal la conviertes multiplicando. ¿Sí? Y no es otra cosa más, convertir no es más que cambiar de base. ¿Sí? Ahora en lugar de que agrupe de 10 en 10, ahora voy a agrupar de 2 en 2. Si antes agrupo de 5 en 5, ahora agrupo de 3 en 3. ¿Qué es lo que cambia? La base, nada más. La cantidad es la misma, ¿eh? O sea, 1, 1, 0, 1, 0 es exactamente lo mismo en base 2 que 2, 6 en base 10. De hecho, muchas veces, y les digo, recomendable para esta unidad es que nos olvidemos de los nombres en base 10 y todas las cosas las digamos así. 2, 6 base 10 es equivalente a 1, 1, 0, 1, 0 base 2. ¿Sí? Entonces, lo que hace es la conversión o el cambiar números de un punto a otro, pues es así, que es relativamente muy simple. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los números. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los números en decimal son estos. Los números en binario son estos, son el equivalente. Y podemos ver que cuando la base es menor, pues es igual. O sea, por ejemplo, un 1 siempre va a ser un 1 en cualquier base. La base 2 ya no, porque es 2 dividido entre 2 es a 0 y sobra 1. Entonces, por eso tiene esto. Sí. Entonces, lo que vas a hacer, por ejemplo, este número de aquí, para convertirlo a base 10, es lo vas a multiplicar por la base elevada según la potencia. Es decir, el primer número se multiplica por 10 elevado a la 0, no, por 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, que es este. Luego 2 elevado a la 3, que es un 0, 2 elevado a la 4, que es este, y 2 elevado a la 5. Entonces esto, haciendo la sumatoria, te va a decir que 110100 es igual a 52 base 10. ¿Sí? Entonces es interesante porque te permite cambiar un número de una base a otra. Y diría alguien, bueno, ¿y por qué no hacían todo en la misma base? Bueno, de nuevo, en la computación te vas a dar cuenta que muchas veces es más fácil hacer algo en un contexto y luego cambiarlo al otro contexto. Recordemos que como empezó todo esto, eran unos y ceros. Entonces la gente empezó con, bueno, muchas maneras. Una de esas maneras eran las famosas tarjetas perforadas, ¿no? Que si hay un hoyo es un cero y si no hay un hoyo es un uno. Entonces decía alguien, ay, ¿por qué no hacían por ejemplo del 1 al 10? Y pues la respuesta más fácil es, porque es más complicado hacerlo en un circuito. Sí. En un circuito es más fácil hacer las cosas en binario. El problema del binario es que se hacen números muy largos, muy, muy largos. Entonces, cuando empezaron mucho con el binario, se dieron cuenta de que era muy engorroso manejar
cientos, miles, millones de números en binario. Entonces es cuando dice, mejor en lugar de tomar base 2, tomamos base 8, que es una potencia de 2. Y luego después se dieron cuenta de que también era engorroso inventar y se van hacia la base 16 y ahí se quedaron. En la base 16 muchas cosas que van a ver ustedes, por ejemplo, pongamos la terminal. Por ejemplo, esa es una instrucción para que ustedes vean las redes de la configuración de su, ¿cómo se llama? De su adaptador de red, o sea, cómo lo conectan para las redes. Y si se fijan, aquí en esto, te aparecen números con una letra, con una F, con una C, con una B, con una D, ¿sí? Cuando representan eso, significa que estos son números en base 16, ¿sí? Por ejemplo, este FE80, este es base 16, este simbolito no sé para qué lo usan, pero esto es base 16. Significa que no es binario, significa que son números en base 16. Estos números de acá sí son números en base 10. Aquí no vemos nada en binario. Todo lo vemos en base 16 o en base 10. Cuando lleven la materia de comunicaciones, se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que ustedes van a poder usar en, en base 10 o en base 16. Bueno, no en base 16, sino más que todo en base. Casi en comunicaciones se usa mucho la base, el octal y el base 16. Se usa, pero muchísimo. Entonces, sí es importante, muy importante, porque tienes que saber en qué base estás y cómo lo usas, ¿sale? Ahora, esto lo tienen en el material, eso lo tienen en la plataforma. Esta hoja de cálculo te va a mostrar, esperamos que sepan un poquito de Excel. Se supone que en las preparatorias, digo, porque mi hijo estuvo en el Cebetis, y a ellos les exigían que ya tuvieran una acreditación en Office, entonces tenían que saber bien Excel, PowerPoint, Word. Entonces, bueno, aquí en este caso, por ejemplo, tienes el 25, que es en decimal. Cierren su micrófono, por favor. Bueno, solo que vayan a preguntar algo o algo así, ¿no? Entonces te dice, a ver, yo tengo el número 25 en decimal. Entonces, yo lo quiero convertir a base 2, que es la de acá. Entonces, ¿cómo lo convierto? Pues lo empiezo a dividir. Entonces, aquí pongo, eso es cociente, es la división entera, y aquí es el residuo. Entonces, te digo 25 entre 2 a 12, y sobra 1. 12 entre 2 a 6, y sobra nada. 6 entre 2 a 3, y sobra nada. 3 entre 2 sobra 1, es a 1 y sobra 1. 1 entre 2 es a 0 y sobra 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener 25 en base 2 lo quiero en base 3? Pues sería 25 entre 3 me da 8 y sobra 1. 8 entre 3 me da 2 y sobran 2. 2 entre 3 me da 0 y me sobran 2. Entonces, 25 en base 3 es 2, 2, 1. 25 en base 4. 25 sobre 4 me da 6 y sobra 1. 26 sobre 4 me da a 1 y sobran 2. 1 sobre 4 me da 0 y sobra 1. 1, 2, 1 es 25 en base 4. ¿Sí? El único que cambia es, por ejemplo, en base 16. Porque, por ejemplo, en base 16 aquí me podría dar, por ejemplo, un 10. Pero 10 en realidad equivale a esto. En base mayores a 10, un 10 equivale a una A, un B equivale a una 11, 12, 13, 14, etc. Entonces podemos ver que 25 en base 16 es 25 sobre 16 es a 1 y sobra 9.
1 sobre 16 es a 0 y sobre 1. ¿Sí? Entonces podemos ver que es exactamente el mismo número. O sea, 25 es 110001 en base 2. 221 en base 3, 121 en base 4, 100 en base 5, ¿sí? 41 en base 6. Pero a ver, primero observar. Si se fijan, entre más grande es la base, el número se va haciendo más corto. Entre más pequeña la base, el número se va haciendo más largo. ¿Sí? Usamos base 2 de nuevo porque es más fácil de implementar en electrónica. Si fuera más fácil, por ejemplo, ya va a haber las computadoras cuánticas, las computadoras ópticas, entonces puede ser que algunas cosas de estas cambien algún día, pero bueno, quién sabe si nos toque verlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos al revés? El 1101, ¿cómo me entero? ¿Cómo sé que realmente es el valor de la base? Entonces decimos, a ver, la base es bueno, debería de ponerlo aquí, yo creo que sería interesante. Una cosa interesante que podría venir aquí que yo creo que vieran ustedes la base abajo, ¿no? Porque luego, como que ya viendo así la operación, como que no, se pierden. Si te dices 1 por 1 es igual a 1, ¿sí? Porque es 1 por 10 por la base elevado a la 0. Todas las bases elevadas a la 0 es 1. Luego esto, por lo que sea, te da 0. Esto, por lo que sea, te da 0. Luego es la base elevada aquí empieza en la 0, en la 1, en la 2, en la 3. La base 2 elevado a la 3 es 8. Luego 2 elevado a la 4 es 16. Entonces es 1 por la base elevada a la 16, pues te da 16. Entonces serían 16 más 8 son 24 más 1 son 25. ¿Eso por qué? Porque el número es 11001 elevado base 2. ¿Qué pasa cuando es base 3? Cuando es base 3 es 2, 2, 1. La base elevada a la 1 es 1 multiplicado por 3 elevado a la 0, que es 1. Ahora es 3 multiplicado por 2, porque es la base elevada a la 1. Es 3 por 2 te da 6. Ahora, la siguiente potencia de la base, que es 3 por 3, que sería 9, multiplicada por 2, te da 18. Que de hecho, les digo, ahorita se me ocurrió eso de que sería bueno que en este renglón no estuviera, o sea, digo, creo que podría ser más claro que eh, aquí les pusiéramos esto. A ver, ¿dónde lo hice? Lo hice acá. No, porque sí está mal. Ok, sería el valor de J1. Ah, no, de I1. No, es la base. Por multiplicarlo así, que yo creo que sería A2. Ok, correcto, sería A2 elevado a la 6. A2 elevado a la 5. Para que vean que lo único que estamos haciendo realmente es multiplicando el valor del número por la potencia que corresponde de la base. Es de derecha a izquierda, empezando con Sí, el cero, es ¿no? de derecha a izquierda, empezando por el 0. Ah, ok. Aquí en este caso siempre es el 2. Siempre empiezas en... Que de hecho es lo mismo que la base 10, ¿eh? O sea, realmente revisen o pónganse a pensar y digan, a ver, ¿cómo he contado toda mi vida? Y es así, ¿eh? Toda su vida han contado de esa manera, ¿eh? La única diferencia, ¿cuál es la base? Nada más es la pura base. O sea,
Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han ido a Estados Unidos o a otro país. Y cuando vas a otro país y ves con la moneda que cambia, dices, a ver, pues vale, por ejemplo, ¿no? Una vez estaba en Los Ángeles y veo la moneda. Y digo, pues cuesta 8. Pero $8. Y nada más era unas papitas y un refresco, ¿no? Porque ya no quise salir del hotel. Entonces dices, pues 8. 8 en México, pues es poquito. Es que imagínense, por ejemplo, tú te compras unas papitas y un refresco por ejemplo, en Europa, hay una Coca-Cola de medio litro, te puede costar hasta 6 euros, que serían como 120 pesos. Entonces siempre andas pensando en eso, de que dices, la cantidad multiplicada por la moneda, por la base, ¿no? Entonces las cantidades, pues son cantidades, eso es lo mismo. Lo que varía, y varía un montón, es la base. Entonces aquí pueden ver claramente que es este multiplicado por este y te da esto. Este multiplicado por esto y te da esto. Esto multiplicado por esto y te da esto. Este multiplicado por esto y te da esto. Porque la base es la base es eso. ¿Sí? Entonces, pues es lo mismo aquí. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, si yo corto esto también, vamos a ver si es cierto. Así nada más copiando y cortando. Y le pongo acá. Control B. Ajá. Sí, de hecho sí lo hacen. Ya queda más bonito. Este por uno te da este 2 por 3 te da esto. Si se fijan abajo, lo que van a tener son son la base elevada a una determinada potencia, ¿no? Entonces, eso está padre porque lo que te dice es que son la misma cantidad, pero con diferente base. Es como si te dice, ¿no? Pues oye, ¿qué tanto vale esto? No, pues vale tanto. O por ejemplo, el caso de los sueldos, ¿no? No, pues en Estados Unidos ganan más, ¿no? Y realmente ganan más. Pero ¿cuánto gastas más? O sea, ¿cuánto te cuesta por ejemplo, yo en un hotel con un hotel sencillo me costaba $100 la noche, ¿no? Y así como que, uy. Entonces, pues es caro. O sea, ganas más, pero obviamente gastas más. Ahora, esto es para convertir de decimal a binario. Ahora, de decimal a cualquier otra base. Ahora, convertir de cualquier base a decimal es multiplicando. Recuerden que las operaciones siempre son contrarias. Es decir, si yo, para convertir de base 10 a base la que sea, pues lo que me pongo a hacer es dividir, dividir y dividir. ¿Sí? Aquí me equivoqué. Sí, no era así. Pero bueno. Sí, es que le puse cortar. Es copiar. Control C, Control V. Se fijan, las potencias son diferentes. ¿Por qué? Porque la base es diferente. Aquí la base es 2, entonces es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Porque es 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Aquí es 3, 9, 27, 81, 243. Y no es otra cosa más que 3, 3 por 3, 3 por 3 por 3, 3 por 3 por 3 por 3, 3 por 3 por 3 por 3 por 3, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros podemos decir que la base 10, vamos a hacer el experimento porque se hace, ahorita se los hago rápido. Y esto lo copio, control C, que sea más claro. Ok. Vamos a hacer, por ejemplo, un caso muy interesante. Imaginemos que en lugar de base 10 le pongo base 10. El 25, el 25 en base 10, si lo paso a base 10, se fijan que me da exactamente los números iguales a este. Y a la hora de que saco las potencias, pues me saca 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. ¿Sí? Es como cuando digo, cuando convierto de pesos a pesos, pues me va a dar lo mismo. Cuando convierto de dólares a dólares, pues me va a dar lo mismo. Sí. Entonces,
lo que estoy haciendo es convirtiendo, cambiando de un contexto a otro. ¿Y por qué me sirve o por qué es útil? Ah, pues es muy útil porque, como les digo, por ejemplo, hay materias como comunicaciones donde se usa mucho la base 8, perdón, se usa mucho la base 8 y la base 16. Por ejemplo, en graficación para ciertas aplicaciones se usa mucho la base 16 o el binario. Hay ciertas máscaras que se usan que son binario completamente, ¿no? Para la materia de electrónica, cuando llevan electrónica, van a llevar mucho lo que vamos a ver en la unidad número 4 y van a hacerlo todo en binario, en base 2. Entonces, cuando hagan un sumador, creo que es una de las cosas más básicas que se hace, es un sumador en base 2. ¿Sí? Entonces, tienes que convertir tu numerito, o sea, el 25 lo tienes que convertir a base 2. Entonces, para eso te sirven estas cosas, ¿no? Es decir, el 25 base 10 equivale al 11001 en base 10, digo, en base 2. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esta hoja es eso. Lo interesante de esta hoja es que te va diciendo cómo se convierte de una base a cualquiera, a la base que tú gustes. ¿Sí? Y eso es importante porque en realidad el algoritmo es lo mismo para la base que tú quieras, ¿no? Lo que va cambiando simple y llanamente es pues el concepto nada más, pero los números son los mismos. Durante la maestría, precisamente cuando llevé esta materia, porque yo llevé esta materia en la maestría, lo que nos explicaba el doctor que nos enseñó era de que los números se comportan de la misma manera, llevan ciertos patrones. Entonces eso es muy interesante porque eso te permite, si conoces cómo se comportan los patrones, te puede servir para muchísimas cosas. Por ejemplo, algún día cuando lleven seguridad informática, todo lo que tiene que ver con encriptación y cosas por el estilo, ¿no? Codificaciones, encriptaciones, etcétera, validación de datos, etcétera, todo eso normalmente es en base binaria o en base 16, entonces tienes que saber codificar y cambiar. Y precisamente aquellos que pudieron descifrar los códigos de cuando encriptaban, fue gracias a esa teoría de números. Hay una teoría de números donde te dice que los números se comportan, tienen patrones, tienen formas recurrentes, y esas formas recurrentes te permiten obtener ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo cual es buenísimo porque eh, esas formas recurrentes, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que, y ustedes lo van a ver más adelante, que por ejemplo cuando sumas, cuando multiplicas, cuando divides, lo puedes hacer mucho más sencillo. Bueno, más sencillo a la hora de que lo hace una máquina que como lo haces tú a mano. ¿Sí? Entonces, lo interesante en eso es precisamente esa parte, de que tú digas, ¿de qué me sirve codificar? Ah, ¿de qué me sirve cambiarlo a la base tal o a la base tal? Primero, el cambiarlo a base 2 ha permitido que tengamos computadoras, tengamos toda la electrónica digital. Si no hubiera sido por la base 2, no lo hubiéramos logrado. ¿Y por qué es importante poderte cambiar de base en base? Porque de igual manera, si las computadoras no hubieran podido convertir esa base 2 a base 10, que es la que manejan todas las personas, que es la que nos enseñan, pues las gentes no hubieran usado computadoras. O sea, si todo se hubiera quedado en binario, eso quiere decir que entonces solamente la gente especializada hubiera usado computadoras. Entonces, este concepto de que yo cambio de 25, lo cambio a base 2 para que lo pueda procesar una computadora, y luego la computadora todo lo hace en binario, y luego quiero que la computadora me lo regrese
Entonces tengo que tener traductores en ambos sentidos, ¿no? Traductores de que yo se lo doy una calculadora tú le das los números en base 10 y la calculadora lo traduce a binario, lo hace todo en binario y luego te lo traduce para que tú lo entiendas. En sus computadoras ustedes pueden buscar su calculadora, entren en el modo que dice programador y vean algo bien interesante. Por ejemplo, yo tengo base 10, fíjense el alfabeto 0 hasta el 9. Pero imagínate que yo le digo, a ver, quiero en base binario. Si se fijan, ahora el alfabeto me lo cambió solamente a 1 y 0, nada más. Ya no tengo más números, porque le dije que lo quiero en binario. Octal, fíjense cómo cambió el alfabeto. Ahora nada más hay 0, 1 hasta el 7. Hexadecimal, fíjense cómo ahora, aparte de los dígitos normales, me pone el A, B, C, D hasta el F. ¿Sí? Entonces, aquí es muy interesante porque te permite que tú directamente puedas hacer operaciones en la otra base, en la base decimal, como esto, en la base hexadecimal, en la base binaria, ¿sí? Y lo más importante, y yo creo que es lo que me interesa mucho con ustedes, de que entiendan, o sea, este tipo de ayudas, porque la idea no es de que vas a un examen y utilizo los programas y ya no lo entiendo. Recuerden que alguien tiene que programar esas cosas. Entonces, para programar eso tienes que entenderle. El que digas, ya está todo hecho y no, pues afortunadamente no está todo hecho. Hay muchas cosas que hacer. Entonces tienes que entender cómo se hacen. Sí, es como el que es mecánico tiene que entender cómo funciona un motor. El que es carpintero que tiene que entender cómo funciona la madera, cómo esto, cómo lo otro. Y es lo mismo, o sea, aquí tienes que entender que estas traducciones de pasar de un contexto a otro va a ser porque hay cosas más fáciles que se pueden hacer en base 8, hay cosas más fáciles que se pueden hacer en base 2, y es lo que vas a tener tú cuando trabajes, o sea, va a haber más cosas que vas a tener que hacer en Android, que son para celulares, hay cosas que vas a tener que hacer para Mac, para Apple. Hay cosas que, pues, sobre todo, por ejemplo, si trabajas con servidores, o sea, el servidor de correo electrónico, el servidor web, el servidor de archivos, pues vas a tener que trabajar en Unix, comandos, programación. Entonces tú también tienes que convertirte, tienes que adaptarte. Y eso sin tomar en cuenta, y se lo digo por experiencia, de cuando muchas veces incluso, aunque no seas maestro, te conviertes en maestro, en docente, porque cuando tú haces un sistema, muchas veces, sobre todo en las empresas pequeñitas, tú eres el instructor, o sea, tú le tienes que decir, o sea, por ejemplo, cuando yo trabajé en el TEC, yo trabajé como programador, yo hacía el programa y luego le tenía que enseñar a las secretarias cómo usarlo. Entonces me convertía de ingeniero, me convertía en docente, ¿sí? Y te conviertes en muchas cosas. Yo he sido investigador, he sido docente, he sido jefe, he sido, bueno, y soy muchas otras cosas, ¿no? Soy papá, soy amigo, esposo. Entonces, en realidad, yo soy el mismo, o sea, Antonio Zárate es el mismo. Lo único que hago es me convierto sigo siendo la misma persona, simplemente cambia el contexto, ¿no? O sea, me hago la conversión, ¿sí? Ya sea de decimal hacia la base que ustedes quieran o de la base que ustedes quieran a decimal. ¿Ok? Y eso es súper interesante. Ahora, ¿cuál es la única manera de entenderlo, de aprenderlo? Haciendo ejercicios. No hay más. No hay más. Ahora, tienen la ventaja de que hay software como la calculadora que les va a decir si está correcto o está incorrecto, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Entonces, para eso ese software, para ayudarlos a que ustedes se hagan los ejercicios necesarios para que le entiendan. ¿Cuántos? No lo sé. Va a haber alguien que con 2 ejercicios ya le entendió
Y va a haber alguien que necesite 20, 40 ejercicios para entenderle. Ya depende de cada ustedes. O sea, estamos en educación superior, ya eso ya no es el profe a ver qué tarea me dejó. No, es yo, a partir de lo que me dejó el doctor, ¿cómo aprendo? ¿Qué ejercicios hago para aprender? Eso es importante. ¿Vale? Si aquí ya no es de que, ay, ¿cuánta tarea me dejé? Y a partir de eso, no, señores. Es ustedes solos. Parte de las prácticas sí es ejercicios que yo les dejo. Que les dejo que los inventen. Yo no se los pongo, ustedes los pueden inventar. Pero la idea de inventarlos es esa, de que ustedes mismos después evalúen y digan cuántos necesito para aprender. Porque lo que importa aquí es que aprendan. Eso es lo importante. Ahora sí.